Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vamos a ver los cerámicos en la arquitectura. Primero una breve introducción, después vamos a ver cómo se clasifican las sustancias cerámicas, cómo se fabrica un cerámico, vamos a reconocer algunos materiales cerámicos y como siempre vamos a hablar de la relación que tiene el material con la arquitectura. En la imagen vemos un pueblo en Kalash el Ben Hador, en Marruecos, hecho fundamentalmente con materia prima cerámica. ¿Sí? Las arcillas, en general, son la materia principal de los cerámicos y se encuentran en la naturaleza de manera impura. Inicialmente los sumerios, teniendo en cuenta las importantes lluvias de la región, empiezan a cocinar los primeros ladrillos, las primeras arcillas, para dar respuesta a ese inconveniente. Por consiguiente, los pueblos empiezan a reemplazar lo que era en aquel momento el material por excelencia, la piedra, por estos ladrillos, básicamente debido a sus técnicas de producción, que son mucho más sencillas y fáciles para el hombre, su colocación, que era mucho más fácil, y las distintas posibilidades y variables de expresión que tenía. Ahora vamos a ver detalladamente cómo eran todas estas particularidades de esta familia de materiales. Primero determinar qué es una arcilla, ¿no? Y podemos decir que está relacionada con los pétreos, ya que la arcilla es una roca compuesta por minerales arcillosos y no arcillosos, entre ellos cuarzo, feldespato, mica, y está mezclado con impurezas, básicamente con óxidos y hidróxidos de hierro. Las distintas lugares donde se extrae la arcilla se pueden apreciar diferentes colores que tiene que ver con la región, que tiene que ver con aquello que hablábamos de los distintos yacimientos que pueden existir cuando hablábamos de las rocas. ¿Sí? Ahora, podemos distinguir en la Argentina dos grandes yacimientos o tipos de yacimientos según la forma en que se originan. Los primeros son los de tipo residual, que básicamente tienen que ver con la alteración local de la zona, de la región, de las rocas ígneas, volcánicas o plutónicas. Esto se detecta básicamente en la zona de Balcarce, San Juan, Río Negro y Chubut, en la República Argentina, y el tipo sedimentario, que se forma por acumulación de residuos de los anteriores, básicamente en Neuquén, La Rioja y Río Negro. Las cerámicas, la arcilla en particular, nos va a determinar diferentes colores del material final, luego del proceso de producción, nos va a generar plasticidad en el mismo para la conformación final, y va a incorporar diferentes aditivos según el producto final que nosotros estemos diseñando. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar las sustancias cerámicas? Básicamente, dos grandes ramas, lo que son las porosas y las vitrificadas. Las primeras, las porosas, son, una vez de producido el material, se hace una cocción a un solo fuego y no tiene recubrimiento vidriado. Son más livianas que las vitrificadas, menos resistencia mecánica tienen, pero tienen mejor comportamiento térmico. Son más permeables, pero también son más permeables a los gases líquidos producto de su porosidad. Ya estuvimos viendo propiedades hidrófugas e hidrotérmicas, básicamente en este caso, donde el agua podría penetrar fácilmente. Dentro de las más conocidas tenemos las vulgarmente llamadas cerámicas ordinarias, entre ellos muy conocidos el ladrillo, las tejas, tejuelas, baldosas, la losa porosa, los ladrillos refractarios, como se puede ver acá al final de la imagen después de las tejas. Y después tenemos las vitrificadas, que a diferencia de las anteriores, tienen dos fuegos, o sea, dos procesos de cocción y tienen un recubrimiento o esmalte, ¿sí? Estas carecen completamente de poros, contrario a las anteriores. Entre ellas detectamos losas, que se destacan los azulejos blancos, esmaltados y los sanitarios, como se puede ver acá, el grés cerámico, la porcelana y las mayólicas. ¿Sí? Vamos a mostrar algunos ejemplos posteriormente
de estos materiales en obras de arquitectura. ¿Cómo se fabrica un cerámico? En realidad, primero detectar la materia prima, que puede ser tierra vegetal o humus, tierra arcillosa o arcillas seleccionadas, ¿sí? Todo va a depender del producto final que nosotros estamos diseñando. Lo primero que se hace es, se mezcla la materia prima, ¿sí? De las distintas arcillas, se seleccionan según el producto que voy a hacer. En la imagen podemos apreciar cómo primero se extrae la materia prima, luego se transporta al lugar donde se va a hacer todo ese mezclado, se le va a agregar agua, se le va a hacer el amasado, todo con un proceso que estamos mostrando acá, por ejemplo, en la fabricación de un ladrillo hueco, y luego se hace un moldeo y se saca la pieza sin cocción todavía, en diferentes tubos, como se puede apreciar en la imagen 2 acá abajo, ¿sí? Estas son piezas cerámicas todavía no pasadas por el horno. Luego de eso se la seca para sacarle toda el agua que tiene adentro, y después se colocan los hornos, se cocina y sale el producto acabado, ¿sí? Donde después también, de manera mecánica en este caso, se va armando en pallets determinados para luego poder acopiarlos y posteriormente trasladarlos a la obra según el pedido del cliente del arquitecto. También puede ser, digo, acá estamos contando un medio mecánico de la mezcla, cómo se va armando, pero también se puede generar por pisaderos o por medios más naturales y no artificiales. Después tenemos la etapa de moldeo o conformado, que un poco lo conté en todo este proceso, pero es, según el tipo de pasta, se utiliza un método de moldeo diferente. Repito, acá mostramos un moldeo mecánico muy particular, que es el del ladrillo hueco, pero según, acuérdense, las distintas sanitarios, ladrillo común, ladrillo hueco, según el tipo de elemento que nosotros vamos a fabricar, se utiliza, y el tipo de pasta que nosotros hemos armado, determinaremos el tipo de moldeo adecuado para ello, ¿sí? ¿Qué es el moldeo? Básicamente, es dar forma a la pasta según el producto diseñado antes de la cocción, ¿sí? Por ejemplo, en esta instancia se le dio este molde determinado antes del proceso de cocción. El moldeo puede ser a mano, pero básicamente hoy es a máquina por prensa o a máquina por colado. Terminado el proceso de moldeo, donde el material en crudo, pero con la forma final que va a tener, se procede a lo que se dice el desecado, que consiste, como decíamos anteriormente, en eliminar el agua de amasado antes de la cocción. También puede ser manual o artificial. Acá podemos ver cómo los diferentes ladrillos, en este caso, entran a esos lugares de secado con una temperatura determinada. Acuérdense que el agua tiende a ir del lado de menos calor al lado de más calor y tiende a evaporarse. Entonces, estos mini hornos, para llamarlos de una manera, pero no son hornos, tienen una temperatura determinada que hacen que se produzca ese proceso de secado. Terminado ese proceso de secado, pasa a lo que se dice la cochura, o a la cocción del material, que pueden ser hornos de campana u hornos fijos. Acá arriba podemos ver un horno de ladrillo común, como en el medio se generan huecos para colocar material que, digo, leña, lo que fuere necesario, ¿está bien? Se empieza a cocinar, se empiezan a recubrir con diferentes capas de ladrillos comunes, ¿está bien? Y en un lapso determinado se empiezan a cocinar. Tendremos los que están más cerca del fuego, los más cocidos, los intermedios y los últimos que son los menos cocidos, ¿sí? Su resistencia tendrá que ver mayor resistencia, menor y mucho menor los menos cocidos, y los colores variarán también según el tipo de cocción. Después esto pasará al proceso de selección,
donde se clasificará el material de acuerdo a su calidad. Tendremos ladrillo común de primera, de segunda, de tercera. Lo mismo ocurriría con los hornos, como se puede ver en esta imagen aquí abajo a la derecha, ¿sí? Para la cocción, en estos casos un horno fijo, donde por rieles entran los distintos ladrillos, ¿sí? Y a partir de ellos se cocinan en un tiempo y a una temperatura determinada, y después salen, como se puede ver en la imagen de la izquierda abajo, los distintos packs de ladrillos que se van armando en distintas hileras, ¿sí? Y después se ponen en acopio para luego venderlo en el mercado local. Ahora bien, ¿son importantes los materiales cerámicos en la arquitectura? Sí, por supuesto. ¿Y por qué? Básicamente tienen algunas particularidades. Primero y principal, su bajo costo, ¿sí? Si bien esto se analiza comparándolo con otros materiales de construcción. Su uso estético, el color, la textura, la imagen que da una obra de arquitectura en ladrillo es diferente a otros materiales. Su facilidad de manejo y colocación, si bien existe una mano de obra determinada, no es tan especializada, por ejemplo, cuando vimos piedras o algún otros elementos. Aparte, el ladrillo, en general, por ejemplo, o los grandes materiales, o los diferentes materiales cerámicos, mejor dicho, que usamos en nuestras construcciones, son maleables con la mano, por eso un ladrillo se le dice que es un mampuesto, ¿también? Y su colocación, a partir de una mezcla de asiento, es muy sencillo de hacer. Y otra de las particularidades es que es durable e inalterable. Nosotros vemos obras de muchos años donde el ladrillo sigue conformado tal cual fue fabricado, ¿está bien? Y no se altera, ¿sí? Acá podemos ver una imagen, o varias imágenes, mejor dicho, de obras de un arquitecto que trabajó mucho con ladrillo, perdón, de un ingeniero que trabajó mucho con ladrillo, el ingeniero Eladio Dieste, uruguayo él. Recomiendo que lo googleen para ver las diferentes posibilidades de trabajar en ladrillo de manera mecánica, ¿está bien? Básicamente, térmica también, con techos, con bóvedas, con cañones corridos, diferentes sistemas estructurales generados por el arquitecto en toda su trayectoria. Los usos más comunes de los materiales cerámicos: mamposterías, la conformación de muros, techos, como se puede apreciar en esta obra de Eladio Dieste, revestimientos de pisos, muros y techos, y los sanitarios, esos que aparecen en el lugar. Vamos a ver ahora algunos cerámicos y algunas particularidades de los mismos. El primero, es el más conocido, es el ladrillo común, que, como dijimos anteriormente, es un mampuesto. Entra en la mano, es fácil de maniobrar, la sumatoria de ellos hacen que hagan un muro muy particular, son resistentes a la compresión, tratar de que sean lo más homogéneo posible y que no, a ver, cuando nosotros vamos a comprar este tipo de material, que sean todos similares, aunque no del mismo color, porque la cocción siempre va a ser distinta. Acá podemos ver el Hospital Municipal de Villa Libertador, Príncipe de Asturias, en Córdoba, de los arquitectos Ian Dutari y Lescano, y podemos apreciar cómo esta arquitectura ladrillera y qué buen trabajo han realizado estos arquitectos, con ladrillo común, también tiene otros materiales. Las medidas más comunes y más conocidas son de 24 por 11,5 por 5,25 y de 25 por 12 por 5,5, pero siempre va a depender del fabricante. Se pueden colocar de diferentes maneras, de panderete, de canto, ¿está bien? O de manera común, y podemos generar diferentes espesores de ladrillos, siempre teniendo en cuenta que las hiladas, ¿sí?, van a ir intercaladas para, como se puede imaginar, apreciar en esta imagen 2, para que se puedan distribuir por compresión las diferentes cargas, porque si nosotros hiciéramos hileras todas verticales, serían diferentes parecitas, ¿está bien?, que se moverían y no tendrían estabilidad. Entonces,
La superposición de los mismos, donde ponemos dos ladrillos y después, entre medio de los dos, otro ladrillo, hace la homogeneidad de esa pared. Acá podemos ver diferentes espesores de pared, cómo se pueden colocar también de pandereta y de canto. Todo va a depender del diseño que nosotros hagamos de nuestra envolvente, del diseño que nosotros hagamos de todo el muro, y si elegimos este material, cuál va a ser la mejor estrategia para colocar. El otro muy apreciado y conocido es el ladrillo hueco, también un mampuesto, de diferentes características al anterior, ya tiene huecos interiores, ¿sí? También debe ser homogéneo y resistente a la compresión. Se colocan de la misma manera, fíjense, entre medio de dos ladrillos se coloca uno más en la hilada siguiente y así sucesivamente para conformar toda una pared. Se comporta mejor térmicamente respecto al ladrillo común, básicamente porque tiene huecos, ¿sí? Acá podemos ver un ladrillo del 8, del 12 y del 18, no portante, y un ladrillo del 18 portante. Entonces estos huecos generan que el K de este ladrillo sea inferior al K del ladrillo común. Por consiguiente, tenga mayor resistencia térmica al paso de calor. Las medidas comunes, como decíamos, se les dice por el espesor, pero son de 8 por 18 por 33, 12 por 18 por 33, 18 por 18 por 33, y pueden ser, como decíamos, o tabiques divisorios, que dividen el interior del exterior, o un ambiente de otro ambiente, o portantes. Todo va a depender del diseño, tener en cuenta las distintas solicitaciones. El ladrillo hueco del 8 a veces puede ser para subdividir dos ambientes, pero tener presente que si después se colocan instalaciones, al romperle un ojo o demás del ladrillo, pierde su resistencia a la compresión. El del 12 en eso es mucho más trabajable, el del 18 no hablar, y a su vez tengan en cuenta que térmicamente, si estamos hablando del exterior en relación con el interior, o mejor dicho, del lado de más calor con el lado de menos calor, al tener mayor espesor y con los huecos y demás, se comportará mejor térmicamente que los de menor espesor y menor espesor. Por último, hay más. Vemos las tejas. Hay diferentes tipos de tejas. Se usan básicamente para el revestimiento de techos. En este caso podemos distinguir las más usadas, que son la teja francesa, la primera de ellas, la colonial y la portuguesa. Acá vemos un sistema de colocación de tejas. En este caso era un techo previo, se le colocó listones de madera y sobre ella la teja. Fíjense que van pendiente para el escurrimiento de aguas, cómo se coloca de abajo hacia arriba, cómo se encastran con la distinta forma que tiene la teja, no solo las de arriba con las de abajo, sino también con las del costado, y básicamente deberían ir clavadas, pero en realidad hacen un sistema que casi no necesite lo mismo. Para ir terminando, les dejo a ustedes investigar otro tipo de materiales. Nosotros debemos conocer los materiales, como siempre decimos, su respuesta y comportamiento a las distintas solicitaciones. Podemos decir que los cerámicos, según el tipo, se comportan mejor térmicamente unos que otros, pero eso no dice que sea un aislante térmico, sino que se comportan mejor. Conocemos sus modos de producción, vemos si son de primera, segunda y tercera, cuando nosotros vamos a comprar para hacer una obra determinada, si van a quedar a la vista. Un ladrillo común queda muy lindo a la vista, y lo vimos en algunos tipos de obras, y vamos a ver otras más. Ver cómo se comercializa, ¿sí? Y las tecnologías de anclaje y de uniones, que en este caso es bastante sencillo. Entonces, si conocemos los materiales, vamos a poder generar espacios habitables y armoniosos. Acá les muestro una obra del arquitecto Francis Queré, en Burkina Faso, la escuela secundaria Dano. Les recomiendo que la googleen y la miren. Toda hecha, o básicamente hecha en ladrillo común, un ladrillo con las arcillas de la zona. Por la particularidad del calor que existe en este lugar, genera unos techos para que circule aire y ventile, para que no haya mucho calor interno, pero a su vez también le genera una expansión
ya no es un alero distinto para que, como se puede ver acá, cuando le da el sol directo, la sombra sobre los ladrillos sea distinta, no genere sol radiante directo sobre la misma pared, ¿está bien? Y los sistemas de oscurecimiento necesarios, ¿está bien? Básicamente por el calor, generados en estos espacios. Pensar el proyecto, siempre decimos, es pensar la materialidad. Esta es otra obra de este arquitecto. Él es de Burkina Faso, pero es docente universitario y también tiene obras en Berlín. Este es el arquitecto Francis Queret. Esta es la biblioteca Gando, también en Burkina Faso. Acá está el sistema de confección de la biblioteca. Lo importante de este detalle, Queret es uno de los tipos que reinterpreta la sustentabilidad, ¿no? Él aprendió mucho en su trayectoria como docente y como arquitecto, y lo que hace es generar obras en su lugar de origen, pueblo muy pobre, el de Burkina Faso, y trabaja con la mano de obra no especializada de la región. En este caso, trabajó con un sector de vecinos de un pueblo determinado, donde las vasijas estas, hechas en cerámica, que tenían una vida útil para ellos determinadas, generó todo un techo con esas vasijas, ¿sí? Generando hasta cámaras de aire. Después del techo se recubría de una manera determinada y hacía generar un espacio bastante armonioso y con la colaboración de todos los que trabajaban para esto. El mismo pueblo también hizo los ladrillos de manera manual, después la colocación, él fue dando las directivas, y a su vez, fíjense cómo que con mano de obra no tan especializada, con la materia prima de la región, en este caso las arcillas y demás, se pueden generar esta impronta en esta exquisita obra de arquitectura del arquitecto Francis Queret. También ha generado un espacio de comunicación, repito, tengan presente el clima de más de 40 grados, entonces los espacios tienen que ser espacios, entre comillas, frescos, ¿está bien? Con buena circulación de aire y renovación del mismo. Bueno, nada, les dejo esta imagen, les dejo para que lo googleen y para que vean otro tipo de arquitectura como la de Francis Queret y cómo la cerámica se va incorporando a la arquitectura de diferentes puntos de vista. Para terminar, siempre, si no entendemos el material, muy difícilmente podamos hacer arquitectura. Nada más y muchas gracias.